La semana pasada hablábamos de un cambio de ropa. Cómo necesitamos de pronto un cambio de look. Algunos de nosotros. Algunos nos vemos obligados a cambiar de ropa porque subimos de peso o porque bajamos de peso. Pero una de las cosas que estoy convencido es que todos necesitamos un cambio. Todos necesitamos cambio en nuestras vidas. Si no un cambio total y absoluto, sí cambio en algunas áreas de nuestra vida. ¿Por qué sé que es una necesidad? Porque hay cosas que si no cambiamos van a llegar a perjudicarnos. Porque hay cosas que si no cambiamos van a traernos consecuencias que luego vamos a lamentar. Porque si no cambiamos podemos perdernos muchas de las cosas que Dios preparó para nosotros. Y hay un pasaje en la Biblia que siempre me ha impresionado y quiero compartirlo con ustedes. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Permítame orar para que sea Dios quien pueda ayudarle a comprender lo que Él quiere que usted sepa en esta mañana. Señor, te pedimos que tu palabra pueda tocar nuestras vidas. Solo tú que conoces lo más íntimo y profundo de nuestro ser, puedes permitirnos recibir aquello que estamos necesitando. Muéstranos, Señor, no solamente nuestra condición, sino también lo que tú nos ofreces en medio de nuestra condición. Y yo te ruego que todos tengamos esa oportunidad de pedirte un cambio que venga desde el poder de lo alto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje siempre me ha impresionado porque se me hace que es muy fuerte, es muy duro como Dios nos habla de repente. Y comienza diciéndonos de algo que se supone que deberíamos saber. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Una de las cosas que todavía está en polémica es si el cielo existe, si el infierno existe, si Dios y el diablo existen. El bien y el mal, pues no es una polémica porque todos nos damos cuenta de que existe el bien y el mal. Pero el hecho aquí es que Dios nos habla acerca de un lugar en particular que vamos a heredar, o de un lugar en particular que no vamos a heredar. Porque habla de los injustos que no heredarán el reino de Dios. Hay un reino eterno y hay un reino espiritual que está preparándose para recibir a todos aquellos que decidan creer en Jesús. Siempre me ha impresionado el hecho de que aún en medio de nuestra maldad, en medio de nuestros malos hábitos, en medio de las cosas que acostumbramos a hacer y que no solo nos perjudican, sino que ofenden a Dios, Él siempre tiene una oportunidad para nosotros, para volver a Él. Cuando habla del reino de los cielos, que no heredarán algunos, está recordándonos que hay una forma de sí recibirlo. Y hay algo importante aquí en el pasaje, en las siguientes palabras, después de esta pregunta. Dice, no se equivoquen, no erréis, no erren. Es decir, no cometan un error. Y fíjese que es importante darnos cuenta de aquello que pudiéramos estar haciendo y que puede conducirnos a un desenlace no solamente fatal en el mundo, sino perjudicial también para la eternidad. Si vivimos una vida licenciosa o vivimos una vida llena de malos hábitos y vivimos una vida tomando muy malas decisiones, va a venir una consecuencia. No se equivoquen, dice el Señor. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y aquí viene una lista y que a lo mejor suenan como pecados muy fuertes y oscuros y de pronto decimos o podemos decir nosotros, gracias a Dios que no estamos entre ellos. Pero comenzó hablando de los injustos. ¿Sabe quién es una persona injusta? Es aquella que no hace lo correcto. La palabra pecado, que para los cristianos es muy común y que suena muy feo, tiene un significado que no es tan oscuro como parece. La palabra pecado significa fallaste al blanco. Eso es lo que significa. Así que lo que hacemos nosotros, que no es lo correcto o que no da en el punto que debe dar, es un pecado. Y la
vida llena de errores, dice el Señor, nos ha destituido del reino de los cielos. Destituido significa que antes éramos dueños y de pronto lo perdemos. La Biblia enseña que los niños son dueños del reino de los cielos. Pero llega un momento donde todos nosotros nos equivocamos, la regamos, no le damos al blanco, hacemos lo contrario de lo que deberíamos hacer. Y en ese momento dice el Señor que somos destituidos del reino. Perdemos la propiedad de aquello que el Señor nos ha regalado como herencia. Pero dice la palabra del Señor que Dios vino a resolver ese problema también. Porque aunque fuimos destituidos del reino de los cielos justamente por nuestra injusticia y nuestros pecados, Él viene a darnos como regalo recuperar el reino de los cielos. Pero es importante que no nos equivoquemos. Porque el problema que tenemos en el mundo actual es que quienes sí creemos en el reino de los cielos, la gloria de Dios o un lugar especial después de la muerte, estamos comenzando a pensar en diferentes formas de llegar ahí, y errar en esa idea o errar en ese intento puede costarnos la eternidad. Porque solo hay una manera de ir al cielo. Y el Señor dice, no se equivoquen. Cuando nosotros vivimos una vida envuelta en pecado, cuando no estamos decidiendo apartarnos de esos errores que cometemos, cuando no queremos cambiar ese estilo de vida que nos está alejando de lo que Dios tiene para nosotros, no estamos asegurando más bien que no tendremos la herencia del reino de los cielos. Y si el cielo existe, entonces estamos corriendo un riesgo muy grande. No heredar el reino de Dios, porque el pecado imposibilita el hecho de tener la herencia que Dios ha dado. El pecado que nosotros estamos, en el que vivimos y el que cometemos. Aquí lo que hace que muchas personas no quieran tomar en cuenta esta posibilidad de error o de equivocarnos es decir que el cielo no existe. Este es un gran problema. No hay forma de demostrar si el cielo existe o no existe. Solo hay manera de creerlo por lo que Dios nos dice en su palabra. Si le creemos a Dios, sabemos que existe. Si no le creemos a Dios, podemos determinar que no existe. Solo que esto también es un gran problema y no se equivoque. Si el cielo existe y no atendemos al llamado de Dios y continuamos practicando el pecado, ¿qué va a pasar cuando muramos? El cielo no existe. El cielo no existe, podemos decir, pero el día que muramos, si abramos nuestros ojos y no en el reino de los cielos, ya no va a haber posibilidad de reaccionar, de hacer ajustes, de hacer cambios. Por eso el Señor dice, no se equivoquen, no cometan el error de ignorar una verdad que aunque no es visible ni palpable, es una verdad. El reino de los cielos existe y la maravilla que Dios está esperando que entendamos es que el reino de los cielos no tenemos que perseguirlo, es decir, no tenemos que ganárnoslo con buenas obras o una religión, no tenemos que ganarlo de ninguna manera, lo único que necesitamos es esperar recibir una herencia que Él está dispuesto a dar, pero a sus hijos, porque la herencia no es para todos. Cuando yo muera, bueno, que no tengo mucha herencia, no creo que los vecinos estén esperando recibir algo que yo les deje, pero mis hijas probablemente sí, porque son mis hijas. Dios está dispuesto a heredar el reino de los cielos a sus hijos. Y dice Juan 1:12, ¿quiénes son sus hijos? Mas a todos los que le recibieron a Jesús y creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que no nos equivoquemos. El cielo existe. El pecado nos aleja del cielo. No nos equivoquemos. Una vida de práctica de pecado asegura que no entraremos al reino de los cielos. Así que, ¿cuál es la forma de vida que estamos llevando hasta este momento? Porque tal vez no estamos en esta lista que acabo de leer, pero cualquier error al blanco que estemos cometiendo de manera continua nos está separando del reino de los cielos que Dios está preparando para nosotros. No se equivoque. Todo lo que hacemos en la vida traerá consecuencias. Muchas serán pagadas aquí, pero la más importante es en la eternidad.
no se equivoque. El llamado de Dios, hermanos, aquí no es un regaño a los que están viviendo en pecado. Es una advertencia que vale la pena que le prestemos atención. No se equivoque. Los que fallan no heredarán el reino de Dios. Los que viven, porque fíjese, cuando hace esta gran lista, está hablando de un estilo de vida, no de los que ocasionalmente cometen o caen en estos pecados. Porque habla y menciona así como los que lo practican, dice los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Y no está diciendo en un punto que esto sea malo, reprobable, o que sea una malversación o malformación de la mente, sino que son errores al blanco. Están dándole algo que no es lo que Dios planteó para nuestra vida. Entonces esto produce un problema muy grande. No heredarán el reino de Dios. No se equivoquen. Pero luego déjenme seguir leyendo porque viene la parte que más me impacta. Dice en el versículo 11, y esto eran algunos. Entiendo aquí cuando leo esta frase por qué pusieron estos pecados que son de los que todavía reprobamos como muy malos. No descarta Dios a los que tienen pecados no tan malos, ¿verdad? Como el chisme, como la crítica, el juicio, la falta de perdón, que también nos separan de Dios y nos impiden entrar al cielo. Pero cuando pone toda esta serie de pecados y luego dice, y esto eran algunos, si Dios puede cambiar este tipo de prácticas, ¿no podrá cambiar aquellas que están muy arraigadas en nuestro corazón? Porque Dios aquí nos está hablando de que el cambio es real y es posible. Imagínese usted, hay este grupo de personas que están aquí en la lista. Fornicarios, idólatras, adúlteros, ladrones, avaros, borrachos y agregue asesinos, todo lo que a usted se le ocurra. Esto eran algunos. O sea, ya no son. No sé si usted ha escuchado, pero yo he oído a cristianos que siguen diciendo, yo sigo siendo un pecador. Si Cristo viene a nuestras vidas y nos regala la salvación, Él limpia el pecado y anula la maldad. O anula el pecado, y limpia la maldad. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, es decir, los borra y quitarnos, o dice, limpiarnos de toda maldad. Es decir, que quita aquello que produce que estemos cometiendo esos mismos pecados. Cuando el Señor hace esa limpieza, entonces ya no somos pecadores, pecamos. Incluso ahí mismo en 1 de Juan, pero en el capítulo 2 enseguidita dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es una posibilidad que sigamos pecando, pero no podemos seguir viviendo igual porque el Señor viene y lava nuestra vida. Esto eran algunos, dice. Esto eran algunos. Dice el Señor, pero ya han sido lavados. Literalmente, cuando Jesús viene a nuestra vida, produce una limpieza espiritual, lava nuestros pecados, perdona todo lo que hemos hecho y nos llena de Él mismo para que podamos vivir una vida diferente, un cambio real. Fíjese que Dios no está diciéndonos, muy bien, ya les advertí, si ustedes siguen igual y siguen viviendo esa vida, no van a poder heredar el reino de los cielos, así que cambien. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo, yo quiero ofrecerles lavarlos. O sea, no nos está pidiendo que dejemos esa vida y que hagamos otra cosa diferente. Nos está diciendo, yo voy a hacer el milagro de lavar su vida, lavar su corazón, para que vivan diferente. Y cuando Él vive en nosotros, entonces tenemos todo el poder, no para estar luchando con fuerza de voluntad contra aquellos pecados que hemos estado practicando, sino tener un poder que no es el nuestro, sino el poder de Dios, para que no sintamos la debilidad y caigamos continuamente en los pecados que estábamos cayendo. De pronto descubrimos que en Cristo tenemos un poder para decir no al pecado, sin estar sudando ni agarrándonos los puños de la mano o masticándonos las uñas de las manos. O sea, no así como que estoy sudando porque quiero pecar y no puedo evitarlo, porque ahora hay un poder en nosotros. El Señor no solamente nos regala la eternidad en el cielo, dice que nos da de Él mismo para que habite en nosotros. Y con Él, dice,
dice Pablo en Efesios, todo el poder de su fuerza, la cual opera en nosotros los que creemos. Un poder para vencer el pecado. Entonces, si yo entiendo la advertencia de Dios, no te equivoques, ese estilo de vida te está conduciendo a la condenación. Te está alejando de mí y te está impidiendo entrar al cielo. Luego me está diciendo, puedes cambiar. Esto eran algunos. No hay nadie aquí en este lugar, ni en el mundo entero, por más perverso que pueda ser, que no pueda ser cambiado por el poder de Dios. No hay nadie que tenga poquitos pecados que no pueda ser perdonado y ayudado para que no cometa ni esos poquitos pecados. Porque no hay nada imposible para Dios. Si estamos viviendo nosotros lejos de Dios y practicando cosas que nos están separando de Dios, el amor de Dios es tan grande que nos está dando esta advertencia. No se equivoquen. Si estamos en esa lucha y no hemos podido vencer, si no podemos hacer los cambios que Dios espera que hagamos, Él también nos está dando esperanza. Tú puedes dejar de ser quien eres ahorita. Porque no solo se trata de dejar hábitos, sino de cambiar nuestro interior. Aquel adúltero es porque está practicando el adulterio, pero porque tiene el adulterio enraizado en su corazón. Entonces el Señor no solamente le va a decir, ya no cometas adulterio, va a transformar su corazón adúltero y lo va a convertir en un corazón fiel. Porque eso es lo que hace Dios. Un milagro de transformación que llamamos metamorfosis. La palabra metamorfosis casi siempre la oímos en el contexto de la mariposa, ¿verdad? Todos sabemos esa hermosa historia, que empieza muy fea. ¿Cuántos agarran una oruga y mira qué bonita oruga, ¿no? Un gusano decimos. Pero luego de pronto está ahí colgado, se empieza a secar, se pone más feo de lo que estaba. Pero cuando se vuelve a abrir, surge la hermosa mariposa. La oruga dejó de ser oruga y se convirtió en mariposa. Pero ¿sabe que es el mismo ser vivo? O sea, no es que se murió la oruga y de repente ya entró una mariposa. Es la misma oruga. Eso es metamorfosis y eso es lo que hace Dios en la vida de aquellos que creemos en Él. Somos los mismos, pero algo dentro de nosotros, que es esa naturaleza pecaminosa, muere para dar lugar a la naturaleza hermosa que es Jesús en nosotros. Y eso es lo que el Señor está ofreciéndonos. Antes eras una oruga, pero ahora vas a ser una mariposa. Antes eras un adúltero, pero ahora vas a ser una persona fiel. Antes eras un ladrón, ahora vas a ser una persona que ayuda a los demás. Antes eras una persona insegura de tu género, pero ahora vas a ser un hombre o una mujer de bendición e influencia en tu sociedad. Porque el Señor hace milagros absolutos, completos y perfectos. El Señor está ofreciéndonos eso cuando nos está advirtiendo, no te equivoques. No solo vas en el camino equivocado y a la perdición. Yo no quiero que vivas aquí sufriendo porque debes evitar los pecados. Quiero transformarte para que disfrutes la vida que yo diseñé para ti. Es lo que el Señor nos está ofreciendo. Mire lo que nos dice también aquí el Señor en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que era imposible con la fuerza de voluntad, lo que era imposible para la religión o para la ley que se había establecido, porque era imposible que un ser humano pueda vivir la vida justa que Dios diseñó cuando hay pecado. Dice, lo que era imposible para eso, Dios lo ha hecho posible por medio de Jesús, quien pagó por nuestros pecados. Y aquí mismo en Romanos capítulo 8, pero versos del 7 al 9, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No se trata de nuestra fuerza de voluntad, no es con esfuerzo humano, es por el poder de Dios.
para limpiarnos, transformarnos y darnos el poder para decir no al pecado. En Efesios 2, 8 y 9 lo dice el Señor: por gracia son salvos, por medio de la fe, de creerme a mí, no por obras, no por religión, no por vivir una vida sana es que vamos a ir al cielo, sino por permitirle entrar en nuestras vidas. Ni las buenas obras, ni las religiones, ni las buenas intenciones, ni la fuerza de voluntad nos permitirán ir al cielo que Dios tiene prometido. Solo Jesús. Lo que nos resta es creerlo. En Hechos 4:12, el Señor dice una verdad muy importante: porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda ser salvo. El único que puede darnos salvación es Jesús. Así que ese cambio de esto eran algunos, no es porque decidieron cambiar, no es porque tuvieron fuerza de voluntad, no es porque entendieron lo malo y siguieron lo bueno, es porque creyeron en Jesús. Y Él viene y lava, limpia, transforma. Y entonces el cambio de oruga a mariposa para los cristianos es de muerte a vida. Y así lo dice el Señor, porque han pasado de muerte a vida. Es de temor a paz. Es de tristeza a gozo. Es de tinieblas a luz. Es de desesperanza a esperanza. Es un cambio radical lo que hace Jesús en la vida del ser humano. No solo lo saca de la suciedad en la que estaba, le da todo lo que necesita para vivir una vida plena, aquí en la tierra, mientras llegamos al cielo. Es lo que el Señor ofrece. El cambio es real y es posible. Esto éramos, pero ahora somos otra cosa. Pero aquí entra el proceso de lo que hace Dios en nuestra vida por medio de Jesús. Sigo leyendo y regresamos al pasaje de 1 Corintios 6. Dice: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mire cuál es el proceso de transformación que el Señor nos ofrece. Primero nos lava, nos quita la suciedad de nuestra vida. Dice que luego nos santifica, es decir, nos aparta de eso que nos contamina. Y luego dice que nos justifica. Esto significa que nos ve a través de Jesús. La justificación no es que nos convirtamos en personas justas, es que Dios nos ve a través de la vida de Jesús. Y Él sí es justo. Por eso es justificación lo que Él ve y hace en nuestras vidas. Así que nos lava, nos santifica y nos justifica. Y lo que nos lava, según la palabra de Dios, es la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Por eso es importante creer en la obra de Jesús en la cruz. Lo que Él hizo al entregar su vida y derramar su sangre es dar lo que necesitábamos para ser lavados de nuestros pecados y de nuestra naturaleza pecaminosa. La santificación es una obra que hace el Señor y que sigue haciendo a lo largo de nuestra vida, donde hagan de cuenta que nos puso como un repelente contra el pecado. Porque apartarnos del pecado no significa que nos saca para que no nos juntemos con los malos. Al contrario, si usted se acuerda, Él les dijo a los discípulos: yo los he traído del mundo, pero los he vuelto a poner en el mundo. Pero cuando estamos en santificación, las cosas malas no pueden llegar a nosotros porque algo las rechaza. Y eso algo es nuestra voluntad llena de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. Entonces viene la santificación. Vivimos apartados, exclusivos, con propósito, sacados de la contaminación y metidos en medio para purificar lo que está contaminado. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice que Él va a santificarnos por completo, porque es un proceso. Empieza cuando recibimos a Jesús y continúa a lo largo de nuestra vida hasta que nos encontremos con Él después de la muerte o cuando Él regrese por nosotros. Ese proceso a veces es lento, a veces es rápido, pero entre más estemos aferrados a Dios, podemos mantenernos en santidad a lo largo de nuestras vidas. Y lo veíamos esta mañana cuando hablamos en el estudio bíblico acerca de ser seguidores de Jesús. Ser seguidores de Jesús implica que tenemos en nosotros todo el poder para decir no al pecado. Hay una lucha interna permanente entre mi naturaleza y la de Dios, pero siempre tengo el poder para decir sí a Dios y no al pecado, para obedecer lo que Él pone para mí.
Y la justificación que menciona aquí es la anulación de nuestros pecados y que somos vistos como justos, no porque lo seamos, sino porque Jesús lo es. Esa es la justicia que Dios nos regala a nosotros. ¿Quiénes podemos ser justos? Tal vez en la práctica no vamos a ser justos, porque la justicia que nos lleva al perdón es la justicia de Jesús. Él murió por nosotros en la cruz. Mire, lo justo para nosotros es que cada uno pague por su pecado. La paga del pecado es muerte. Tal vez digamos, si Dios realmente me ama y Dios quiera hacer algo por mí, pues que me perdone, me salve y me lleve al cielo, aunque yo siga haciendo y viviendo como vivo. Pero entonces la justicia de Dios demanda y dice, no puede ser así. Si estás en pecado, tienes que morir por tu pecado. No puede pasar por alto el pecado solo porque diga, ya no te voy a tomar en cuenta el pecado, porque su justicia impide eso. Por eso tuvo que morir Jesús. O sea, cuando Dios envió a su Hijo al mundo, fue para que se pagara el pecado. La justicia se cumplió. La paga del pecado es muerte, Jesús murió. Pero Él murió para que usted y yo no tengamos que morir. Pero esto implica que aquel que cree cambia. No cambia para ir al cielo. Cambia porque creyó en Jesús. Y entonces el cielo está preparado para nosotros. Ese es el cambio que el Señor nos ofrece. Pero además es el cambio que usted y yo necesitamos. Lo necesitamos. Este proceso de transformación es lo que el Señor nos está ofreciendo. Pero como todo es, si usted quiere. Tal vez podamos decir, es que me gusta la vida que llevo. Me gustan mis hábitos, me gustan mis adicciones, me gusta todo lo que estoy haciendo. Sé que me está dañando, sé que me va a perjudicar, sé que voy a pagar la factura al final. Pero no importa, me gusta tanto que estoy dispuesto a seguirlo sufriendo y a pagar la factura. Pero la factura no es aquí en la tierra, sino la perdición completa, la condenación eterna. Y eso es lo que el Señor no quiere que usted viva. Él no quiere que usted viva eso. Dios no quiere controlarle la vida, quiere regalarle la vida. Pero es su decisión. ¿Qué tiene que hacer? Creer en Jesucristo como el que murió por usted y recibirlo en su corazón como el Señor de su vida. Cuando hacemos eso, entramos en este proceso continuo de vivir en santificación para glorificar a Dios mientras estamos aquí y cuando vayamos a la eternidad. Pero todo comienza con esa pregunta. ¿Sí necesita un cambio? ¿Lo quiere o no lo quiere? Quiero invitarle para que cierre sus ojos y déjeme hacer una oración. Creo que lo más importante que Dios quiere es que usted sepa que sí necesita un cambio. Porque la eternidad existe, el cielo existe y por lo tanto el infierno también. Ahí en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no quiere condenarle. Dios no quiere que usted se vaya al infierno. Dios quiere que usted vaya al cielo. Es más, está preparando un lugar para usted. Pero usted necesita venir a Él, pedirle perdón. Y los cambios que necesita su alma, Él los hace desde adentro. La parte que le toca a usted es decirle, Señor, perdóname y quiero rendirte mi vida. Quiero ese cambio que solo tú puedes hacer. Padre, yo quiero pedirte que escuches el corazón de los que están clamando ahí en el interior de su alma. Solo tú conoces la vida de cada uno de nosotros y sabes hacia dónde vamos. Sé, Señor, que has permitido que hoy escuchemos este mensaje porque no quieres que sigamos fallando. No quieres que nos equivoquemos en las decisiones que tomamos y el destino al que vamos. Te agradecemos, Señor, que nos estés mostrando la esperanza y la posibilidad de un cambio radical en nuestra vida, una metamorfosis completa. Pero ahora te ruego, Señor, que cada uno quiera este cambio y recurra al único que puede hacerlo, que eres tú. Padre, perdóname mis pecados. Sácame de esta vida, Señor.
Dame una vida nueva. Quiero lo que tú tienes para mí, lo quiero para mi familia, lo quiero para el mundo, Señor, pero quiero que lo hagas en mí primero. Cambia mi corazón. Lávame, santifícame, justifícame, Señor, y permíteme mostrar una vida diferente en este mundo. Gracias por el cielo que me tienes prometido. Y si solo es por fe recibirlo, hoy creo en ti, Señor. Hoy creo en ti. Así orando yo quiero preguntarle, ¿no le gustaría a usted tener este cambio radical? No esforzarse en tenerlo, sino verlo realizar a través del poder de Dios. Si usted quiere un cambio en su vida, yo quiero pedirle así orando. Solo levante la mano para yo orar específicamente por usted y pedirle a Dios que obre en usted para que ese cambio suceda. Porque es un cambio milagroso que solo Él puede hacer. ¿Alguien quisiera decirle a Dios, yo quiero ese cambio? Dios le bendiga. Dios les bendiga, Dios le bendiga. Dios te bendiga. Es un cambio radical. No tiene que esforzarse. Solo dejar al Señor entrar en su vida y Él hace el cambio desde adentro, usando su propia voluntad, pero su poder, el poder de Él. Padre, gracias por quienes hoy están tomando esta valiente decisión y yo te suplico, Señor, que tú les guíes, porque este es un milagro que solo se puede dar a través de tu poder. Ayúdales a entender lo que ellos necesitan hacer para que tu poder produzca este gran cambio en sus vidas. Y permíteles salir de este lugar con esa seguridad de que ahora van camino al cielo, no porque son buenos, sino porque han venido a ti y tú les has regalado esta herencia maravillosa. Permite que su vida de pecado quede en la historia, en el pasado, y que ahora todo sea hecho nuevo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El mundo necesita un cambio. La familia necesita un cambio. Nuestra sociedad necesita un cambio. Y Dios quiere hacerlo, pero quiere hacerlo comenzando con usted, comenzando conmigo. Si le decimos sí, lo demás será producto del cambio que Dios hace en nosotros para cambiar al mundo. Dios les bendiga.